Los viajes se viven 3 veces: cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Este es tu programa de viajes en Radio Infinita, con Catalina Edwards. Bienvenidos a Viaje Infinito por la 100.1, edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito es una presentación de Escápate con Mastercard y todos sus beneficios. Cuando pensamos en México, es fácil imaginar sus playas paradisíacas y esos atardeceres infinitos, pero este país es mucho más que arena blanca y mar turquesa. México es una variedad de culturas ancestrales, tiene sabores intensos en su comida y pueblos que parecen realmente detenidos en el tiempo. Desde las montañas de Oaxaca, con sus mercados llenos de colores, sus bordados únicos y su cocina que ha conquistado al mundo, hay pequeños pueblos mágicos y un corazón que late con fuerza en las calles de México. Festivales, la calidez de su gente y mucho más. Temas que vamos a ir descubriendo hoy día con nuestros entrevistados en este maravilloso y colorido viaje infinito por México. Cuando viajas, lo mejor es sentirse libre y disfrutar. Por eso, al comprar los pasajes con Mastercard Black, cuentas con seguro médico fuera de Chile y cobertura ante imprevistos. Así disfrutas sin preocupaciones. Descubre más en mastercard.cl/black. Crear recuerdos inolvidables en cada destino. Priceless. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Bueno, hablábamos al comienzo del programa sobre estas localidades con identidad única, muy ricos en historia, cultura y tradiciones. Muchos de estos pueblos mágicos, como se les conoce, han emergido como destinos alternativos al turismo del sol y la playa. Estamos hoy día con un gran entrevistado para hablar de México. Habitualmente lo tenemos en Radio Infinita para hablar sobre temas muy duros, muy crudos, como el crimen organizado, pero qué rico poder conversar con él en otra dimensión. El destacado abogado penalista Francisco Cox nos acompaña hoy en Viaje Infinito. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué rico poder hablar de algo. Sí, y hablar de México desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Por qué México es tu destino, más allá de lo que conoces desde el punto de vista asociado a tu trabajo, ¿no? Mira, a mí México me parece un país maravilloso y son como 1000 países en un país. O sea, la parte norte, la parte sur, el centro, o sea, todo. Chiapas, Oaxaca, como decías tú. Sí. Pero Ciudad de México a mí me fascina, me parece que es efectivamente la capital de Latinoamérica. La riqueza cultural, las calles, la comida, la gente. Y tiene esto, lo que a mí siempre porque efectivamente me llama mucha gente me pregunta, bueno, Sí. ¿cómo te gusta tanto México? Si has visto lo peor de México, Así es. que es el crimen organizado, las muertes, las desapariciones. Pero creo que justamente esa como doble realidad la hace un país muy, muy atractivo. Sí. Y su gente es realmente maravillosa. ¿Cómo describirías Ciudad de México? Mira, Ciudad de México a mí me parece, como te decía, porque es la capital de Latinoamérica, mucha gente le fascina a Buenos Aires. Yo considero que Buenos Aires es una mala réplica de una ciudad europea, y Ciudad de México es profundamente latinoamericana. Tiene el pasado colonial, o sea, tú vas al Zócalo, vas al Sambor de los Azulejos, vas a Café Tacuba, que es un café, además del gran grupo Café Tacuba. Sí. Caminas por las calles de la Roma, la Condesa, las Juárez, todas esas colonias te muestran la riqueza culinaria, cultural. Hay un hito que si alguien ha ido a Ciudad de México que lo ha escuchado, que es unos carros que pasan comprando colchones, refrigeradores y cualquier cosa que vendan. Y tiene esa cosa de que es una ciudad cosmopolita, moderna, brutal, pero por ejemplo, si tú vives en Ciudad de México, tienes que estar atento cuando pase el camión de la basura porque con una campana tocan y tú tienes que bajar tu basura. Tú no puedes dejar tu basura permanentemente ahí. ¿Y qué pasa? Entonces, esas cosas como medias todavía de pueblo chico, pero en una ciudad gigante, Sí. me parecen sumamente atractivas. Muy interesante. Bueno, de los pueblos mágicos, ¿qué conoces? ¿Qué es lo que te ha logrado cautivar de México en ese sentido, Francisco? Mira, a mí hay 2 pueblos que me fascinan. Uno es Oaxaca, Uh-huh. y sobre todo Oaxaca en Día de Muertos. Yo sé que la gente quiere ir o sea, a mí me parece que uno en la vida tiene que ir al menos una vez a Día de Muertos, a Oaxaca,
y ir a un pueblo que se llama Santa María Atzompa. En el cementerio tú ves a la gente rindiéndole honor a sus familiares muertos, te ofrecen mezcal, en Oaxaca se toma el mezcal, que Sí. es la bebida santa para mi gusto, y como dicen ellos, para todo mal mezcal y para todo bien también. Eh, Ese pueblo me fascina, Oaxaca. Me parece que la comida, el mercado, la catedral, las iglesias que están alrededor, y otro es Tepoztlán. Tepoztlán está relativamente cerca de Ciudad de México, está como cerca de Cuernavaca, como yo diría como 1 hora y media, 2 horas, Ujú. eh, y tiene unos murallones de piedra realmente impresionantes con calles de adoquines. Se come muy rico en las colorinas, el chile en nogada, que es como el plato típico para las fechas de septiembre. Y eso me parece un gran pueblo que está Sí. relativamente cerca de Ciudad de México. Bien ganado el apodo de pueblos mágicos, por lo demás. Totalmente, sí. Sí. Sí, ahí dicen que efectivamente hay mucha magia, hay mucho hippie chic, seamos Ujú. sinceros, porque los precios han subido mucho. Ah, sí. Eh, sí, pero muy lindo. O sea, es un murallón. A mí me recuerda algo, guardando todas las diferencias, pero algo al Valle del Elqui, que a mí me parece que Ah, el Valle sí, del ¿ah? Elqui también tiene esa magia media especial. Tepoztlán tiene bastante de eso. Y muy. Francisco Cox, aprovechando además tu trayectoria y el trabajo que has hecho en México particularmente, ¿le ha costado a México volver a traer a los turistas o que los turistas vayan con seguridad? Hay varias como campañas y eslogan a propósito del uso del concepto de más, que México es Mm, más que más playa, más cultura, más tradición, más de lo que habitualmente uno lee de México, ¿no es cierto?, en las páginas de los sí. diarios. Mira, yo te diría que yo no soy muy playero, ¿ah? Entonces no, ¿Ya? si me preguntas de Cancún, esas partes, no tengo idea. O sea, no, yo voy a Ciudad de México y Ujú. de ahí me muevo lo más a Oaxaca, Puerto Escondido, esa zona. Eh, y yo te diría que en Ciudad de México no, ¿ah? En Ciudad de México hay mucho turismo, quizás demasiado, y hay mucha gentrificación. De hecho, en estas últimas semanas ha habido bastantes protestas contra la gentrificación porque hay barrios donde están totalmente tomados por los gringos, Ujú. que debo decir que por lo menos a mí me parece un poco desagradable. O sea, tú ya escuchas mucho inglés, quizás más que mexicano en algunos restaurantes, lugares. Ujú. Entonces yo no te diría que por lo menos en Ciudad de México tú no ves que haya temor a ir, sino que por el contrario, hay mucho turismo. Y yo te diría que cada vez más, porque te digo, o sea, los lugares que hay, o sea, ponte tú, para comer tacos están los Copuyos, que están en el centro, con unas 5 cuadras del Zócalo, y el Zócalo es una cosa impresionante. O sea, el Zócalo para mí me parece realmente brutal. Creo que también así como esta cercanía de lo colonial con cosas modernas, eh, o sea, la vida cultural en términos de arte. eh, yo por lo menos en Ciudad de México me acuerdo que vi la única exposición que yo he visto de Basquiat. Ujú. eh, Tienes Y además tienen yo diría que mucha onda con Chile también. Sí, ¿ah? Los búnker tienen un éxito brutal en México, y 31 minutos también. O sea, Ajá. 31 minutos, cuando fue el museo de 31 minutos, la fila para entrar al museo daban vueltas, pero cuadras y cuadras, Oh, porque qué tienen maravilloso. mucho cariño Sí. a 31 minutos y a los búnker también. Los búnkers son sumamente exitosos en Ciudad de México. Cuando Oye, qué bueno. regresaron Se vive la cultura, la música, totalmente. la artesanía de otra forma en las calles de Ciudad de México y en estos pueblos mágicos, ¿no, Francisco? ¿Tienes algún como dato que nos Sí, quieras compartir a propósito de lo mismo? Quizás un lugar o alguna obra que ver. mira, yo te diría de cerámica, que Ujú. dices tú, los platos que venden en la Ciudadela, en el local 7 que se llama San Germán, porque en general en la Ciudadela hay muchas cerámica y de artesanía similar, pero este local tiene cerámica de Tonalá, que es precioso, unos platos maravillosos y unos tazones también espectaculares, en el local 6 de la Ciudadela. Por si entras por Valvera, es como de los primeros, si entras por el Buen otro lado, dato. por otra ¿Ya? parte. ¿Ya? Y otra cosa que también es alucinante, creo yo, porque es muy bonito de ver, es justo frente a la Plaza de la Ciudadela, los domingos se juntan, en general son adultos mayores, a bailar danzón cubano.
y bailan en toda la plaza y ponen música, y tú ves esta sincronía. La gracia de los bailes de salón, por lo menos lo que yo encuentro, es que como que se termina armando una coreografía grupal, dado que tienen pasos muy marcados, y el danzón cubano tiene eso. Entonces, cuando tú vas los días domingos, ves cómo practican, cómo bailan, y es muy bonito, muy, muy bonito. Qué bueno. Estamos con Francisco Cox hoy día hablando sobre México, sobre los pueblos mágicos de México particularmente y lo que hay más allá de las playas de este fascinante país que además está súper conectado con una infraestructura aeroportuaria muy sólida. Tiene más de 100 aeropuertos. En ese sentido, recorrer, visitar, viajar, moverse por México tiene una ventaja en ese sentido, ¿no? Totalmente, o sea, es muy, muy fácil ir de un lugar a otro, siendo un país gigante, insisto. O sea, a mí Gigante, sí. es brutal la cantidad de gente que vive en Ciudad de México, pero en todo México. eh, y efectivamente la conexión es muy fácil. Hay vuelos, yo te diría, a todas partes relativamente varios, o sea, con bastante frecuencia. eh, y te digo, pero insisto, a mí lo que me fascina es Ciudad de México. O sea, yo creo que uno tiene que ir a Ciudad de México, y lo que me llama la atención cuando yo hablo con amigos y amigas chilenas es como que ni siquiera pasan por Ciudad de México, sino que se van directo a las playas, sobre todo a las playas. Y yo siempre les digo, quédense en Ciudad de México. La comida en Ciudad de México es brutal. O sea, no hay, yo he estado en Lima, que sé que tiene muy buena comida, pero el nivel de restaurantes que hay en Ciudad de México es brutal, brutal, brutalmente exquisito. Está Máximo Bistró, que es muy caro, pero es muy bueno. ¿Ya? Está el Botánico, que tiene una pileta, una lagunita llena de ajolote, eh, que son estas como salamandras del cuento de Cortázar, Ujú. que si tú les cortas el brazo, les vuelve a salir el brazo. Eh, o sea, te digo, a mí Ciudad de México me parece Fascinante. una ciudad maravillosa, o sea, alucinante, preciosa. Francisco, Eh, ¿y es seguro moverse hoy yo lo día? encuentro bastante seguro. O sea, yo ¿Ya? te digo, y he hablado con amigas que viven en Ciudad de México, y la verdad que no tienen mayor temor. Obviamente hay que andar con cuidado, como en toda Sí. ciudad cosmopolita, pero yo he circulado caminando, incluso en los momentos en que estaba en un trabajo relativamente riesgoso, Delicado. eh, y nunca sentí miedo, nunca tuve ningún problema. eh, y he circulado en distintas partes. Además, la otra gracia que tiene Ciudad de México es que tiene ahí vivió uno de los grandes arquitectos de América Latina, que es Luis Barragán, y uno puede ir a ver sus casas. O sea, está la casa Giraldi, está la casa estudio de Luis Barragán. Hay un convento precioso que es medio complicado concertar una cita, pero se puede, que es el de las Capuchinas, donde hace el recorrido una hermana bastante mayor que se llama Verónica. eh, y te digo, o sea, es realmente brutal. La casa Giraldi, la casa estudio, la casa Capuchina, o sea, el claustro de las Capuchinas. Eh, entonces tienes mucho que ver. eh, y te digo, o sea, tú caminas o sea, yo muchas veces me ha pasado a estar caminando por la calle y ves un póster de Radiohead, de Smile, de grupos. Todos los grupos pasan por Ciudad de México, y en todos los tipos de música. O sea, tiene rock, tiene música clásica, tiene música instrumental. Entonces, es una ciudad muy viva, y yo creo que por eso está atrayendo a mucha gente. O sea, yo sé de muchos chilenos que se están yendo a vivir a México, sobre todo gente como el mundo de la cultura, del arte, y también del cine y del teatro, porque hay grandes oportunidades. Fábula puso ahí una Ah. de sus como producción. Entonces, hay como mucha vida cultural, hay muchos chilenos. Yo trato de no juntarme tanto con los chilenos, pero igual me junto con los chilenos Sí. cuando voy allá. Oye, ¿y te juntas a Y comer? ¿Qué algún datito así como gastronómico que nos quieras compartir? Algo que hayas probado. Bueno, más allá del mezcal, vamos a hablar en un momento más sí. justamente sobre el mezcal, pero Mira, de gastronomía. yo te digo, el restaurante el Sí, Máximo Bistró, pero ese es un restaurante caro, ¿y qué pero platos? ¿Qué es cosas que has probado? los cambian de menú siempre. Eso es lo que es maravilloso. O Ah, sea, pone tú, yo una de las cosas más ricas que he comido ahí son súper sencillos, unos elotitos o unos choclos chicos ya. con una salsa que obviamente no te dicen de qué está hecha, brutal. Después hace
salsa como de berenjena, que se llama ceniza de berenjena, que yo he tratado de copiársela. Eh, no me sale tan bien, si no sería un chef reconocido. Pero es realmente exquisito. Y en el Botánico hacen un Negroni espectacular, que Increíble. si uno los pide con ancho de reyes, que es un licor de ají, que es un poco más picante, y es muy, muy rico. Y tiene unas choritos con papas fritas, las mejores que yo he comido, incluso comparando con Bélgica. Probablemente algún belga me mataría si me escucha, Qué buenos pero muy, muy rico. datos. Oye, están muy Sí. buenos los datos. Francisco Cox, hemos disfrutado demasiado esta entrevista contigo. Francisco es un abogado penalista súper destacado, ha hecho trabajos además muy importantes en México. Habitualmente lo entrevistamos en nuestros programas de actualidad, pero así como ha conocido el lado oscuro de México, conoce también y comparte con nosotros estos destinos fascinantes hoy día en este capítulo de Viaje Infinito. Muchas gracias, Francisco, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. El mezcal es una bebida alcohólica tradicional mexicana elaborada a partir de la destilación del agave, una planta originaria de Mesoamérica. Es considerado un destilado artesanal y cultural con una fuerte identidad regional y un proceso que combina tradición, naturaleza y también una técnica ancestral muy particular. A diferencia del tequila, que solo se hace con agave azul y en regiones específicas, el mezcal se puede producir con distintas variedades de agave, lo que le da una enorme riqueza de sabores. Tiene una personalidad ahumada, dicen los expertos, porque el agave se cocina en hornos cónicos cavados en la tierra usando leña y piedras calientes. Primero se extrae el corazón de la planta, luego se hornea en tierra, luego viene el proceso de la molienda, que es la trituración propiamente tal, tradicionalmente con tajona, que es una rueda de piedra, y posteriormente viene la fermentación natural con levaduras del ambiente. La destilación normalmente se realiza en alambiques de cobre o de barro. Oaxaca es el estado más emblemático y el mayor productor de mezcal, aunque también se produce en otros estados con denominación de origen. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Seguimos en Viaje Infinito descubriendo más de México. México es el país con más sitios UNESCO de América Latina y el 7º del mundo, incluyendo zonas arqueológicas, ciudades coloniales y maravillas naturales como la Reserva de la Mariposa Monarca. Mucho que conocer en México hoy día y para eso tomamos contacto con Geraldine Stack. Ella es una chilena radicada en Estados Unidos hace más de 25 años y ha ido varias veces a Ciudad de México en el último tiempo. ¿Cómo estás, Geraldine? Muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje Infinito. Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Vas harto a México? ¿Cuántas veces al año más o menos? Mínimo una vez al año. ¿Por trabajo o porque te gusta? Por trabajo. Por trabajo, ok. Sí. Nosotros como empresa en Kingston Technology partimos hace 30 años por lo menos, Sí. Yendo y visitando y creciendo el mercado allá. Maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad de México y dónde te quedas cuando vas? Lo que más me gusta es la gente. Uh-huh. El mexicana es súper atento, servicial. En ese sentido, perdón, como la cultura de Latinoamérica, somos todos, nos acomodamos al extranjero, siempre queremos ser serviciales cuando alguien visita nuestro país y yo creo que eso es muy importante para el mexicano, son súper serviciales, súper atentos. Eso creo que es, Sí. no lo puedes negar. Y me he quedado principalmente en el área de Polanco, en la Ciudad de México, ¿Ya? pero otras áreas de Santa Fe. La ciudad es enorme. Maravilloso. Sí, Increíble. muy lindo. Sí. Oye, bueno, Polanco es un barrio como residencial bien tranquilo, pero también tiene mucho cuento en sus calles. ¿Cómo se vive esa cultura, ese folclore en las calles de Ciudad de México? Bueno, a diferencia de California, yo vivo en California, en un área muy como suburbios que le dicen acá. Okay. México, la Ciudad de México es como Santiago multiplicado por 100, ¿no? Entonces tú ves gente en la calle, que es lo que me gusta a mí más que nada, esa energía de la ciudad, es muy verde, hay muchos parques como para
la hora del almuerzo son 3 horas, entonces la gente está en la calle, está siempre socializando. Eso es como súper interesante para mí porque se toman su tiempo, como que no viven el estrés típico de una ciudad. La gente creo que tiene una calma interior muy, muy interesante. Sí. ¿Tiene algún dato de restaurante que nos quieras compartir? Ay, Muchos. uno de mis favoritos. A ver, ¿cuál es tu favorito? Se llama San Ángel Inn, que era como una hacienda, una casona, Ya. y tienen como platos típicos de desayuno mexicanos. Súper típicos yo no puedo, porque los súper típicos tienen mucho ají, y yo realmente no tolero mucho el ají. A pesar de los 25 años que vivo en California, hay mucha influencia mexicana en la comida. El ají de un mexicano no es lo mismo que el ají chileno, no es pebre, ¿no? ¿Ya? Tú le preguntas al mesero y le dices, oye, ¿está picante? Oh, no pica. Y yo le digo, Y aquí en California le pregunto también si son mexicanos los que están trabajando en el restaurante. Les digo, ¿eres mexicano? Pica. Sí. Entonces pica. Sí, no pica, pero pica. Si eres mexicano no te creo nada, porque sí, es impresionante, pero hasta los dulces. Venden dulces para niños con algún tipo de picante encima. Bueno, hay una cadena de comida rápida también, como Tex-Mex, que está full en Estados Unidos por estos días, ¿no? Chipotle. Oh, súper. Sí, ¿no? O sea, súper popular. Sí, y eso ha ido permeando también como a través de la frontera, particularmente en California. ¿Cómo lo has vivido tú, que llevas además 25 años viviendo en Estados Unidos? Sí, acá la comida es principalmente mexicana, Baja California, mucho pescado, mucho camarón, pero yo creo que hay algo, a pesar de que hay mucha influencia de comida mexicana en California, la comida en México es otra cosa. Es insuperable. Es insuperable. Mira, de Norteamérica, yo creo de las mejores comidas, sin duda, es mexicana. En Sudamérica, Perú, maravillosa. Totalmente. También. 100%. Entonces, la comida a mí me impresiona cada vez que intento algo nuevo, porque de verdad, increíble. Maravilloso. Estamos con Geraldine Stack, ella es chilena, vive hace 25 años en Estados Unidos, va mucho a México. Estamos justamente hoy día conociendo México, pero más allá de sus playas, pero no podemos dejar de preguntarte respecto a estos destinos que son tan icónicos, ¿no? De México, como Cancún, Playa del Carmen, bueno, toda esa península, toda esa parte que además es muy bonita y tiene playas preciosas, pero parece que está como muy colapsada también de turistas hace rato, ¿no? Yo creo que el destino de Cancún, o sea, es una ciudad con playa. Siempre se llena, hay muchos hoteles que atienden esa estrategia de todo incluido. Pero también hay tanto para hacer, hay para visitar pirámides, ruinas. Entonces creo que en el área de Cancún está el Shelha, que hay estos cenotes donde puedes nadar. Entonces yo creo que lo aprovecha muy bien México, la parte turística, porque sí son cosas que tú no encuentras en otros países. Creo que hay mucha cultura, mucha historia que va más allá de la parte turística de Cancún. Mira, qué entretenido. ¿Ya han surgido como destinos nuevos en materia como de playa y acceso al mar? Por lo menos para los californianos, lo que yo he notado, yo no he ido, mi esposo ha ido, Cabo San Lucas. Mira, que está en la parte oeste pacífica, Océano Pacífico, de México, muy cerca. Creo que desde aquí es un vuelo de 2 horas. Y también, muchos americanos le encanta ir porque Cabo San Lucas. Súper, un destino cerca, rápido, puedes ir un fin de semana largo y qué rico. Estás en paraíso. Y no tan saturado. Exactamente. Mira. ¿Conoces algo de los pueblos mágicos de Oaxaca, del interior de México? Que no justamente Oaxaca, hablábamos pero quiero ir a Oaxaca. Con nuestro entrevistado anterior. Hay muchos pueblos, localidades que han ido tomando mucha fuerza en materia turística.
Sí, no, lamentablemente no he ido a Oaxaca, me encantaría. Igual la Ciudad de México tiene un montón de cosas simpáticas y interesantes, por ejemplo, porque viajo por negocios. Sí. Yo siempre trato de no colapsar tanto y tener un par de horas para hacer algo diferente. Algo que me encantó, ir a la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul. Qué lindo. Maravillosa, maravillosa. Ella nació, creció ahí, están sus cenizas ahí. Entonces, ella fue una mujer muy, muy interesante, muy progresiva para sus tiempos. Entonces, cuando tú vas y visitas su casa, te da como una energía, como mujer te da una energía increíble. Geraldine, ¿qué postal tienes o imagen de Ciudad de México que atesores? ¿Qué atesoro? Un lugar, quizás una postal o un edificio emblemático, algo como asociado a la cultura. Emblemático, para mí fue también muy, muy lindo visitar, aunque suene así un poco diferente, en la Casa de Correos de México. Ah, qué lindo, ¿ya? Una hermosura arquitectónica. O sea, tú entras y es como si fuese un palacio. Tiene unas escaleras así increíbles. Tiene un duomo, un cielo como de vidrio, muy parecido a un museo que hay en Francia, d'Orsay. Es con fierro, bronce. Es hermoso. Y todavía tienen esos ascensores, ¿te acuerdas? No sé si... Sí, acá en el centro de Santiago todavía están esos ascensores como con la reja. Con la rejita, sí. Claro. La verdad es impresionante lo lindo y todavía funciona como edificio, como institución. Y eso está como en el área del centro y está al frente del Museo de Bellas Artes, también muy lindo. Y, no sé, a 10 minutos o menos del Zócalo, por ejemplo. Oye, qué buen dato. ¿Algún otro dato más que quieras compartir con nosotros? Una de las mejores fechas para mí, sí, para visitar la Ciudad de México, es en octubre. Perfecto. Porque se acerca a la celebración del Día de los Muertos. Y que para mí eso fue muy impactante, aprender de esa tradición de ellos, porque cuando uno mira la muerte de un ser querido, siempre es muy triste, siempre es muy abrumador, pero en la cultura mexicana es una celebración. El Día de los Muertos, todos preparan sus ofrendas, y lo lindo que la Ciudad de México entera se convierte en la celebración esperando el Día de los Muertos. Tú entras a un restaurante, el hotel, las casas, donde tú vayas tienen una ofrenda con flores. Los restaurantes los hacen más temáticos, como lo vamos a hacer, no sé, de flores rojas o con algún otro tema. Pero en las casas la gente lo hace con todos los seres queridos, las fotos, las cosas ricas que ellos disfrutaban en la vida. Y no sé, para mí me hizo, como me cambió el switch en mi cabeza y un poquito en mi corazón, de cuando uno se despide de los seres queridos que parten. No es para siempre, si uno los mantiene en el corazón y recordando. Es lindo tomar el tiempo cerca del Día de los Muertos en pensar en ellos en una manera más alegre. Más cercana. Qué lindo, sí. ¿no? La verdad que uno aprende mucho de esa historia de México justamente a través de este Día de Muertos que se acercó y se masificó a través de la película Coco. Vamos a hablar justamente sobre eso a continuación. Muchísimas gracias, Geraldine Stack, por haber estado hoy día con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer, Catalina, Nos encantó conocerte. Y aquí estamos. Encantada. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje infinito por México. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Bueno, Día de Muertos es la fiesta ancestral más importante y más atractiva desde el punto de vista del turismo en México. Es una fiesta que mezcla lo prehispánico con lo católico y ha capturado la atención del mundo por su colorido, por su simbolismo y su profundo sentido espiritual.
Es una de las tradiciones más reconocidas internacionalmente de México. De hecho, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008. Esta fiesta representa la riqueza del folclore mexicano, mezcla de raíces indígenas y católicas, y es sumamente visual y emocional. Genera un fuerte movimiento turístico, además interno y externo. Cada año, millones de personas viajan dentro de México para visitar pueblos, cementerios, altares, desfiles y participar en ferias. También llegan miles de turistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Lugares como Pátzcuaro, Oaxaca, Mixquín, Janitzio, San Andrés y otros viven su temporada más alta en Día de Muertos. Hostales, hoteles, aerolíneas, restaurantes y mercados registran un gran número de ingresos. Tiene, como usted puede imaginar, un tremendo impacto económico y cultural. De hecho, se considera Día de Muertos una de las fechas que más dinero mueven para el sector turístico después de Semana Santa y Navidad. Esperamos que estos datos hayan servido para la preparación de su viaje a México. Sin duda que Día de Muertos y todo ese festivo es una gran fecha para visitar estos pueblos mágicos, más allá de las playas en México. Hasta pronto. Los viajes se viven 3 veces. Cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Esto fue Viaje Infinito por la 100.1. Tu programa de viajes en Radio Infinita con Catalina Edwards. Edición periodística Camila Luco. Viaje Infinito fue una presentación de Escápate con Mastercard y todos sus beneficios.